Siempre creí que mudarme a la casa de mi hija, después de la cirugía, sería una bendición. Pensé que nos uniríamos más, que yo podría ser útil, que por fin tendría tiempo de verla de cerca, feliz con el hombre que eligió. Pero aquella madrugada huí de su casa en silencio, con miedo de lo que había descubierto sobre su propio marido. Y si crees que una mujer de 72 años ya no tiene fuerzas para cambiar el rumbo de una historia, es porque todavía no sabes de lo que una madre es capaz. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó después parece sacado de una película, pero fue totalmente real. Y antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Quiero saber quién me acompaña. Me llamo Carmen Oliveira, tengo 72 años, y después de toda una vida de sacrificios por mi familia, solo quería un poco de paz. Pero en aquella casa encontré todo lo que no era paz, y fue allí donde todo empezó. Nunca me gustó depender de nadie, ni siquiera cuando me rompí el tobillo a los 40 años y me ofrecieron ayuda para subir con las compras. Pero después de aquella cirugía de cadera, ya no podía hacerlo todo sola. Estaba cansada de fingir ser fuerte. Natalia, mi hija, insistió en que me fuera a su casa por unas semanas. Para que te recuperes más rápido, mamá. Lo dijo con cariño. Sí, pero también con una prisa extraña. Acepté porque en el fondo quería verla más. Había años de distancia entre nosotras que ya no sabíamos cómo acortar. Pensé que aquella temporada juntas en la casa nueva podría ser una forma de reconectarnos, como cuando vivíamos en el departamentito y cenábamos arroz y frijoles viendo novelas. La casa de ella era otra cosa, grande, silenciosa, perfectamente decorada, con pisos de porcelanato que brillaban como si nadie jamás hubiese pisado en ellos. La cocina tenía una cafetera de esas que hacen espuma y una heladera de 2 puertas que parecía de hotel. Todo olía a limpieza, a caro, a algo que yo no conocía. El cuarto que me dieron tenía cortinas de lino, un colchón de espuma viscoelástica y almohadones bordados con hilos dorados. Me senté en la orilla de la cama, agradecida y al mismo tiempo incómoda, como si me hubieran puesto en un lugar que no me pertenecía. Sonreí, di las gracias, fingí estar feliz, pero por dentro algo me decía que no iba a durar mucho. Natalia seguía tan trabajadora y acelerada como siempre. Salía temprano, volvía tarde, y cuando estaba en casa pasaba el tiempo revisando contratos o atendiendo llamadas en el celular que tenía una funda de perlas. Me decía que Eduardo, su marido, también estaba contento de que yo estuviera allí, pero sus ojos decían otra cosa. Nunca me miraba de frente, me saludaba con un buenos días, que parecía más una formalidad. No era grosero, pero tampoco cercano. Un día lo oí reír fuerte en la sala mientras yo intentaba echar una siesta. Sentí algo raro, no sé cómo explicarlo. Era como si aquella risa no me incluyera. Las primeras noches no dormí bien. La cama era cómoda, sí, pero el silencio era pesado. Mi cuerpo, acostumbrado al ruido de la calle y al canto de los pajaritos en mi ventana, no se adaptaba a ese aire frío que salía del ventilador de techo. A veces, el aroma del difusor de lavanda que Natalia usaba me mareaba. Me levantaba de madrugada y andaba despacio por el pasillo con mi bastón, solo para sentirme viva. En una de esas noches, vi que la luz de la sala seguía encendida. Fui hasta allí, apagué la lámpara y me quedé un momento mirando todo. La mesa de mármol blanco, las sillas de terciopelo, los jarrones de cristal tallado, todo tan perfecto y yo tan fuera de lugar. Agradecí tener un techo, pero me costaba respirar allí. Eduardo casi no me hablaba y, cuando lo hacía, usaba frases cortas, mecánicas, como si mi presencia lo estorbara. Un día, mientras comíamos, hizo un chiste sobre la edad. Algo como: hay que tener cuidado con los mayores, cualquier cosa y se caen. Lo dijo sonriendo, pero aquello me dio de lleno. Natalia no reaccionó, ni siquiera me miró. Me pregunté si se había acostumbrado tanto a su forma de ser que ya no lo notaba, o si simplemente no quería ver. Me tragué la pena con un sorbo de agua con gas. Los domingos eran los días en que supuestamente estaríamos juntas, pero aún así se llenaban de visitas, reuniones o planes que no me incluían. En un domingo en particular, vi a Eduardo preparando copas para un brindis. Abrió una botella de espumante gaucho que, según él, guardaba para ocasiones especiales. Sirvió para los amigos. Brindaron por un nuevo contrato cerrado. No me ofrecieron nada, apenas me saludaron con una sonrisa forzada y siguieron hablando de inversiones, inmuebles y viajes al exterior. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta, me acosté sin hacer ruido y lloré bajito,
como se llora cuando ya no se tiene a quien reclamar. Cada vez que Natalia me hablaba, me llamaba mamá con cariño, pero algo en su tono me hacía sentir que la estaba molestando, como si estuviera apurada por resolver otras cosas más importantes. Un día dije que podía irme si ella quería más espacio y respondió: "No digas tonterías, mamá", pero no me miró a los ojos. En aquella casa todo era cálido al tacto, pero frío para el alma. El comedor era amplio, con una araña de cristal sobre la mesa que parecía sacada de una fiesta de gala, pero nadie me preguntaba cómo me estaba sintiendo, si dormía bien, si algo me dolía. A veces escribía pequeñas cartas que no entregaba. Las guardaba en mi cajita de té vacía, como si fueran secretos de guerra. Escribía lo que no decía, lo que nadie quería oír, lo que ya no sabía cómo expresar en voz alta sin romperme. En una de ellas escribí: "Estoy aquí, pero me siento invisible". Y lo peor es que, aunque dolía, estaba empezando a acostumbrarme a esa invisibilidad, porque dolía menos que esperar amor de donde no venía. Prefería callarme a molestar. Prefería fingir que estaba bien a decir la verdad y ver su cara de pena. Una noche, después de un día especialmente largo, salí al pasillo solo para estirar las piernas. Me detuve en la sala. Todo estaba impecable, como siempre. Me senté un momento en el sofá de terciopelo azul marino. Miré la araña de cristal que colgaba del techo y mientras las luces bailaban en los reflejos, me di cuenta de algo. Eduardo nunca me llamó por mi nombre, nunca dijo Carmen, nunca dijo suegra. Solo se refería a mí como ella, así, frío, genérico, como si yo fuera un objeto más en aquella casa bonita, cara. Y allí, en ese instante tan simple, entendí que había entrado en esa casa esperando descanso, pero estaba empezando a vivir otra herida. No sé en qué momento exacto empecé a sentirme observada. No con odio, no. Sería más fácil si fuera tan claro. Lo que sentía era más sutil, una especie de incomodidad constante, como cuando entras en una tienda de lujo y sabes que no puedes pagar nada, y aún así finges que estás allí por voluntad propia. Eduardo empezó a hacer pequeños comentarios, nada escandaloso, pero constantes. Cosas como el agua caliente ya se enfrió de nuevo después de mi baño o el control siempre desaparece cuando hay visitas. Mientras me miraba de reojo, yo me reía con la boca, pero no con el alma. Y cada vez que abría la boca, mi cuerpo se encogía sin que yo me diera cuenta. Natalia, como siempre, parecía no notar. Tal vez no quería notar. La observaba de lejos, tan absorta en el trabajo, en las reuniones por videollamada, en los papeles sobre la mesa de mármol, que apenas percibía que yo existía en la misma casa. A veces, cuando estaba muy cansada, se acercaba y decía: "¿Estás cómoda, mamá?". Y yo decía que sí, porque aunque tenía 1000 respuestas, ninguna me parecía segura. ¿Cómo decirle que me sentía como una planta decorativa? ¿Cómo confesar que la única persona que me hablaba todos los días era la cafetera, que hacía ese ruidito de vapor antes del café de Eduardo? Para distraerme, empecé a escribir. Al principio eran solo pensamientos sueltos. Luego se volvieron cartas, algunas para Natalia, otras para mí. Algunas eran tan duras que me daba miedo releerlas. Escribía en un cuaderno que guardaba dentro de un viejo joyero de madera que me dio mi madre. Allí, entre perlas falsas y una cadena que ya no uso, desahogaba lo que no podía decir en voz alta. En una de esas noches, escribí: "Me estoy apagando sin que nadie lo note". Y después lloré tanto que la cicatriz de la cirugía dolió. Me sentí vieja, sí, pero más que eso, me sentí sola. De esa soledad que no se cura ni con abrazos ni con música. Eduardo tenía rutinas precisas. Llegaba del gimnasio, se bañaba, usaba un perfume fuerte, de esos importados, con notas amaderadas que llenaban todo el pasillo, y luego se instalaba en el sofá a ver noticias de economía. Cada vez que yo pasaba cerca de él, ese olor me golpeaba. No es que oliera mal, olía a juicio, a superioridad, a exclusión, como si su perfume dijera: "Este es mi territorio". Un día lo oí decirle a Natalia que estaba estresado por tener que compartir el espacio. No mencionó mi nombre, pero su mirada, esa que lanzaba con las cejas levantadas y la boca apretada, me lo dijo todo. Una noche, sin querer, lo oí hablar por teléfono. Yo iba a la cocina a beber agua y lo oí en la sala, con la voz baja, más clara. Reía, esa risa de dientes apretados que me daba escalofríos. Dijo: "Ella no dura mucho aquí, estate tranquila, ya es casi nuestra". Me quedé paralizada, me apoyé en la pared para que no me viera.
Sentí un frío recorrerme la espalda que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Estaba hablando de mí, de la casa, de Natalia. Yo no lo sabía a ciencia cierta, y esa incertidumbre me consumía por dentro más que cualquier certeza. A partir de ese día empecé a observar más. Escuché los silencios, los tonos de voz, las puertas que se cerraban despacio. Todo me parecía extraño. Natalia hablaba menos, se distraía más. Me preguntaba por qué no tenía hambre, y cuando yo decía que solo quería una sopita, respondía sin mirarme, como quieras. Quise preguntarle qué estaba pasando, qué estaba sintiendo, pero no encontraba el momento. Cada vez que intentaba abrir la boca, Eduardo entraba con su olor a madera cara, su camisa impecable y su aire de dueño del mundo. Y yo me callaba como tantas veces me callé en la vida. Empecé a tener miedo de hacer ruido, miedo de ocupar espacio. Me despertaba antes que todos, solo para no coincidir con él en el baño. Me vestía en silencio, me movía como una sombra. Había días en que ni mi reflejo quería verme. Hasta el espejo del baño me devolvía una imagen empañada, como si él también hubiera decidido olvidarme. En uno de mis escritos puse, me estoy apagando. Y eso me dolió más que la herida quirúrgica, porque esa al menos tenía puntos. La mía era una hemorragia interna que nadie atendía. Una tarde de jueves, mientras barría despacio la veranda con vista al jardín, vi a Eduardo abrazando a Natalia por detrás. Ella sonrió con esa sonrisa rota que uno pone cuando sabe que debería estar feliz, pero no puede. Eduardo la besó en la mejilla. Los vi desde adentro, detrás del vidrio. Me sentí como una extraña en una casa que ayudé a pagar. Porque sí, aunque nadie lo diga, trabajé toda la vida para que ella pudiera estudiar, para que tuviera ese diploma que ahora colgaba en la pared del despacho como si se hubiese colgado solo. Aquella noche, después de cenar salmón con costra de almendras y vino blanco, me fui a mi cuarto sin decir nada. Cerré la puerta, apagué la luz y recé. No por mí, por ella, por Natalia, porque algo me decía que no todo estaba bien, que detrás de esos muebles elegantes y esa loza de porcelana había algo que se estaba rompiendo y que nadie, ni siquiera ella, quería admitir. Volví a soñar con mi casa antigua, pequeña, sí, pero llena de fotos torcidas y risas desordenadas. Me desperté llorando, me sequé las lágrimas con la orilla de la sábana y me prometí a mí misma que al día siguiente hablaría con Natalia. Le diría lo que estaba sintiendo, contaría lo que oí, le mostraría que aún tenía voz. Pero el día siguiente nunca llegó como yo imaginé. Nunca me importaron las fiestas grandes. Nunca quise regalos envueltos en papel brillante, ni tortas de varios pisos. Siempre creí que el amor verdadero se muestra en los gestos pequeños, en una taza de café caliente, en una flor cortada del jardín, en un estaba pensando en ti, dicho sin motivo. Por eso, cuando me desperté ese día y supe que era mi cumpleaños, no esperaba mucho. Tal vez un abrazo, tal vez una nota escrita a mano de esas que ya nadie hace. Pero en vez de eso, lo primero que oí fue la voz de Eduardo en la cocina diciendo otra vez, sin leche de almendras. ¡Qué desastre! Y sentí de nuevo ese tipo de frío que no se quita con manta. Natalia salió del cuarto un poco después, ya arreglada con ese vestido de seda que usa cuando tiene reuniones importantes. Me dio un beso rápido en la frente, como se besa a una niña cuando se está atrasado, y dijo, «Por la noche cenamos». «Sí, te mereces algo bonito». Y salió corriendo, dejando detrás ese aroma de perfume floral con fondo de vainilla que me partía el corazón, porque ya casi no la sentía en casa. Me quedé en la cocina con la taza de cerámica entre las manos, preguntándome si de verdad se había acordado o si fue solo una cortesía aprendida. Eduardo ni me saludó. Pasé el día en silencio. Leí un poco, caminé con dificultad por el pasillo, me senté en la veranda mirando el limonero que plantaron en el jardín. Un limonero decorativo que no da frutos, pero que se ve bonito junto a las sillas de mimbre y los almohadones color marfil. En algún momento, Eduardo salió apurado. Llevaba una bolsa blanca de la boutique Maison y Elora, una tienda de lujo donde Natalia suele comprar sus zapatos de taco. Me pareció curioso. Tal vez era para ella, pensé. Tal vez había comprado algo para mi cumpleaños y lo estaba escondiendo. Pero volvió 2 horas después, sin nada en las manos. Aquella noche, el comedor estaba arreglado como si fuera una cena formal. Copas de cristal tallado, servilletas de lino, velas aromáticas. Natalia me sonrió. «Hice risotto de langosta, mamá».
y por un momento me sentí amada, lo juro. Me senté en la silla con respaldo tapizado, respiré hondo y agradecí por dentro. Hablamos poco. Natalia me preguntó cómo me sentía. Yo dije que bien. Eduardo hizo un brindis breve y frío. Levantó la copa con vino chileno y dijo: «A la salud». No mencionó mi nombre, no dijo feliz cumpleaños, ni una sola palabra que me pusiera en el centro de esa mesa. Durante la cena buscaba sin querer pistas, un gesto, un regalo escondido, algo que dijera que ese día no había pasado desapercibido, pero no. Solo la comida cara, la vajilla elegante y la sensación de que ocupaba una silla que no me pertenecía. Natalia me miraba de vez en cuando, con ternura, sí, pero también con prisa, como si quisiera que la noche se acabara rápido, como si tuviera otra cosa en mente. Eduardo no me dirigía la palabra. Masticaba despacio, bebía en sorbos cortos, miraba el celular cada 3 minutos. Cuando trajeron la torta, una pequeña decorada con chantilly y frutos rojos, cantaron sin ganas. Natalia aplaudió un poco. Eduardo sonrió como se sonríe en una reunión de trabajo. Soplé la vela con un deseo secreto de que algún día alguien me viera de verdad. Me ofrecieron un pedazo de torta que ni siquiera probé. Lo dulce me daba náuseas y el silencio me revolvía más que el merengue. Me quedé sentada un momento más, observando las manos de Natalia. Recordé que cuando era joven tenía unas manos frágiles, suaves, que yo sostenía con miedo de lastimar. Ahora llevaba anillos de oro blanco y una pulsera fina de brillantes. Una pulsera que no había visto antes, una que estoy segura de que no vino de mí ni de su boda, y entonces entendí. La bolsa de mesón y el hora no era para ella ni para mí. Subí a mi cuarto con un nudo en la garganta. No lloré, no tenía fuerzas. Solo me acosté boca arriba, mirando el techo, recordando cumpleaños antiguos, cuando Natalia hacía dibujos con crayones, cuando me despertaba con besos en la cara, cuando me decía: «Eres la mejor mamá del mundo». Y me pregunté cuándo exactamente dejé de serlo, en qué momento pasé de ser el centro de su universo a ser solo otro cuarto en la casa. De madrugada, me levanté para ir al baño. Al volver, pasé por el despacho. La puerta estaba entornada. Sobre el escritorio vi la bolsa blanca doblada y vacía. Al lado, un recibo de joya y debajo una caja abierta, sin nada adentro. Cerré la puerta sin hacer ruido. Volví a mi cama con los pies helados y el corazón peor, porque no dolía por no haber recibido un regalo. Dolía saber que él había comprado uno, solo que no era para ninguna de nosotras. Hay noches que una nunca olvida, no por lo que traen, sino por lo que quitan. Aquella madrugada, el silencio era diferente. No era el mismo que sentía desde que llegué a esa casa. Era otro, más espeso, más denso, como si algo estuviera a punto de quebrarse. Me desperté sin saber por qué. El reloj marcaba 3:17. Me senté en la cama, sentí el frío del suelo en los pies y supe que no volvería a dormir. Caminé con mi bastón hasta la puerta. Todo estaba en penumbra, excepto la luz de la sala que seguía encendida. Al llegar, vi una de las lámparas de mesa encendida, la que quedaba al lado de la estantería de madera oscura. Siempre me pareció interesante esa lámpara, con base de ónix verde y pantalla de lino crudo, como si intentara ser elegante sin esforzarse demasiado. Me acerqué para apagarla, pero algo me detuvo. Había un libro negro, grueso, casi escondido entre las enciclopedias. No lo había visto antes. La tapa era de cuero sintético, sin título, sin nombre, solo una línea dorada gastada. Algo me dijo que no era un libro cualquiera. Lo tomé con cuidado y volví al sofá, con el corazón latiéndome en las sienes. Lo abrí despacio y en la primera página sentí que el alma se me iba al suelo. No eran documentos, no eran papeles legales, eran fotografías, decenas de fotografías, todas a color, perfectamente impresas. En la primera, Eduardo aparecía abrazando a una mujer joven, de pelo castaño claro y sonrisa amplia. Estaban en un lugar de lujo, en la veranda de lo que parecía un resort frente al mar. Reconocí el estilo. Camastros con almohadones blancos, copas altas, una piscina de borde infinito que reflejaba las palmeras. Macelló, pensé, había visto ese lugar en una revista de viajes que alguien dejó en la sala de espera del hospital. Seguí pasando las páginas, una por una. Cada imagen más clara que la anterior. Comidas gourmet, cuartos con techos altos y arañas colgantes. Cenas a la luz de las velas con copas de cristal. Él siempre con ella. En todas las fotos aparecía con ropa diferente, camisas de lino, bermudas de marca,
relojes que yo no conocía, y siempre con su manera, esa sonrisa confiada que nunca me dirigía. Me llevé la mano a la boca como si eso pudiera impedir lo que ya sabía, como si taparme la cara evitara que el mundo se desmoronara debajo de mí. No era una aventura de una noche, no era un error, era una vida paralela, un proyecto construido con tiempo, dinero y mentira. Algunas fotos eran recientes, muy recientes. Una mostraba una cena a la luz de las velas frente a una botella de espumante gaucho, de esos que Eduardo guardaba para ocasiones especiales. Otra, tomada en una boutique de lujo, mostraba una bolsa muy parecida a la que vi en mi cumpleaños, aquella que llegó a casa y luego desapareció. En medio de las páginas, encontré algo peor que las fotos. Eran pequeños billetes escritos a mano, frases cortas, sin firma, pero con una caligrafía suave, redondeada, que no era de Natalia. En uno decía: «No aguanto más tener que compartirte. Te extraño todas las noches». En otro: «Cuando sea solo nuestro, todo va a ser mejor». Mis manos temblaban, el corazón me latía en el cuello, y en la última hoja, casi al final del álbum, leí una frase que me heló la sangre: «El plan está casi listo. Ella ya no sospecha». Sentí náuseas, como si el suelo se inclinara, como si el aire se volviera tóxico. Cerré el álbum. De repente, lo apreté contra mi pecho. No sabía si era miedo, rabia o desolación lo que me recorría. Tal vez todo junto. Me levanté despacio con el alma en cenizas. Guardé el álbum donde lo encontré. Apagué la lámpara y volví a mi cuarto sin mirar atrás. En el camino, no paraba de repetirme: «No puede ser, no puede ser, no puede ser». Me senté en la cama, mirando la oscuridad. Las lágrimas no salían. Estaban atrapadas en algún lugar entre el pecho y el estómago. Quise gritar, quise despertar a Natalia, quise correr, pero mis piernas no respondían. La traición no era solo contra mi hija, era contra todo lo que construimos, con todo lo que ella creyó, con todo lo que yo protegí durante años. Era como si hubieran entrado en nuestra historia con los pies sucios y lo hubiesen pisoteado todo, y aún así, en medio del dolor, mi instinto fue protegerla. No sabía por qué, pero supe que no iba a decir nada todavía, porque Natalia dormía en paz, porque no tenía idea, porque si yo abría la boca esa noche, nada volvería a ser igual. ¿Qué harías tú si descubrieras una traición así? Pero la víctima es tu propia hija. ¿Lo contarías todo o te quedarías callada para no romperle el corazón? Hay olores que se clavan en la memoria como si fueran navajas. No me refiero a los olores buenos, como el del pan recién horneado, el suavizante de la ropa limpia, o el perfume que usaba mi marido cuando volvía del trabajo y me abrazaba por detrás. Hay otros olores, esos que nunca se van, que quedan en las esquinas de la casa y también en los pliegues del alma. Desde que vi aquel álbum maldito, empecé a notarlo. Era un perfume fuerte, amaderado, con un fondo metálico, el mismo que sentía en el cuello de Eduardo cada vez que pasaba cerca, el mismo que aparecía como una sombra en cada fotografía con aquella mujer. Me costaba respirar cuando él estaba cerca. Ya no era solo incomodidad, era miedo, un miedo mudo, agudo, que se instaló en mi estómago como una piedra. Y lo peor es que empecé a notar cosas que antes no veía. La forma en que Natalia bajaba la mirada cuando él hablaba, el tono que él usaba con ella cuando estaban solos, más seco, más frío. Me pregunté cuántas veces había fingido felicidad delante de mí solo para no preocuparme. Cuántas veces sus sonrisas fueron puentes rotos. Cuántas veces me necesitó y yo, por respeto a su espacio, decidí callar. Eduardo seguía usando ese perfume todos los días. Lo sentía desde que salía del baño, perfumado hasta el cuello, con esa camisa blanca perfectamente planchada y los zapatos lustrados como espejos. A veces bajaba hablando por teléfono, otras simplemente se sentaba en la sala con la notebook y me ignoraba. Pero yo lo veía. Veía los gestos, las pausas. Lo observaba como se observa a una serpiente. No porque creyera que me haría daño directamente, sino porque ahora lo sabía capaz de destruir a quien fuera si eso le servía a sus intereses. Intenté hablar con Natalia algunas veces. Le pregunté si todo estaba bien. Respondía con un mamá automático mientras revisaba papeles en la mesa. La veía exhausta, con ojeras, con los hombros caídos. Le ofrecí hacerle un té. Dijo que no. Le propuse salir a caminar. Solo nosotras dos. Dijo que tenía que trabajar. Me senté en el sofá sin decir nada, pero por dentro gritaba. Quería que me mirara, que me dijera algo, que se abriera,
pero parecía cada vez más lejos de mí y yo más cerca de una verdad que no sabía cómo entregarle. Una mañana, mientras lavaba los platos, porque aunque estaba en recuperación necesitaba sentirme útil, encontré un pañuelo entre la ropa sucia. No era de Natalia, no era mío. Era de seda blanca con bordes grises y las letras bordadas SG. Lo sostuve en el aire como si fuera una prueba de laboratorio. Mis manos temblaban, lo olí. Era el mismo perfume, el mismo que me perseguía en cada corredor de la casa. Guardé el pañuelo en mi bata, sin saber por qué. Tal vez por necesidad de no volverme loca. Porque cuando nadie te cree, una prueba es un salvavidas. Aquella noche me encerré en mi cuarto. Saqué el álbum de mi cabeza porque no podía volver a verlo. Lo tenía grabado en la memoria. Cada imagen, cada sonrisa de ellos, cada frase escrita. Cerré los ojos y recité como un rezo sombrío. Ella ya no sospecha. Me levanté, abrí la ventana, el aire fresco acarició mi rostro. Respiré hondo y me prometí a mí misma que no me quedaría de brazos cruzados, que si Natalia no podía ver, yo encontraría una forma de abrirle los ojos, porque una cosa es respetar su vida y otra muy diferente, verla ser traicionada con lujo y cinismo bajo el mismo techo que yo respiraba. Eduardo llegó tarde. Oí la puerta abrirse y su voz diciendo: «No puedo hablar ahora. Estoy en casa». No me saludó. Subió directo al despacho. Natalia estaba dormida. Yo despierta como una centinela. Me asomé por la rendija de mi puerta y vi la luz del despacho encendida. Quise ir. Quise entrar, confrontarlo, romper ese silencio que nos estaba pudriendo. Pero no lo hice porque algo dentro de mí me dijo que aún no era el momento, que estaba muy cerca, que solo tenía que esperar un poco más. Y la verdad se revelaría por sí sola. A la mañana siguiente, Natalia me preparó pan tostado con mermelada. Me lo llevó a la cama, como si supiera que estaba al límite. Me acarició el pelo y me dijo: «Eres la mejor madre del mundo». Y me quebré por dentro, porque eso era lo que me decía cuando tenía 8 años y yo le curaba las rodillas raspadas. La miré con los ojos llenos de ternura y me dolió más, porque no podía decir la verdad sin partirle el alma. Y a veces ser madre es eso, te rompes para que la otra no se quiebre. Aquel día pasé horas sentada en la veranda mirando el cielo, pensando, recordando, sintiendo el perfume en cada rincón y pensando en cuánto puede doler saber y tener que callar. No por cobardía, sino por amor, porque la verdad también necesita su momento. Y yo estaba esperando el mío, y sin saberlo aún, ese momento ya venía en camino. Hay momentos en que el dolor no viene de lo que te hacen, sino de lo que dejan de hacer, de lo que ya no te dicen, de lo que no te preguntan, de lo que no se esfuerzan por ver. En esos días, Natalia empezó a cambiar, no de forma escandalosa, no, pero había algo en su manera de moverse, de hablar, de mirar al suelo, que me decía que libraba una batalla interna, una que no sabía cómo nombrar. Y sin embargo, en vez de acercarse, se alejaba más. Empezó a hablarme con impaciencia, a suspirar fuerte cuando le pedía ayuda con algo, a responder con monosílabos, como si yo fuera un estorbo más en su agenda ya cargada. No la culpo, a veces la entiendo. Yo también fui así con mi madre en ciertos momentos. La juventud tiene prisa, y la madurez trae culpas tardías, pero duele. Duele cuando una hija a la que criaste con pan caliente y el abrazo de tu propio cuerpo te mira como si estuvieras estorbando, como si ya no tuvieras voz ni lugar. Recuerdo un día en particular. Había preparado un caldo de pollo con arroz, como los que le hacía cuando era niña y tenía fiebre. Pensé que al llegar del trabajo y encontrar la cocina llena de olor a hogar, sonreiría. Pero en vez de eso, soltó un «Ay, mamá», otra vez con cosas pesadas. Yo solo quería una ensalada. No dije nada, me senté en silencio, me serví, mastiqué despacio. El caldo me supo a vergüenza, y mientras comía pensé, ¿en qué momento dejamos de agradecer las cosas simples? La vi irse al cuarto, sin probar nada. Eduardo ni bajó y yo recogí los platos con un nudo en la garganta, lavando cada cuchara como quien lava una herida. Aquella noche volví a escribir. Escribí una carta que nunca entregué. Una más. Decía: «Estoy aprendiendo a ser invisible, sin desaparecer por completo». Y lloré, pero no como antes. Esta vez no fueron lágrimas ruidosas, fueron lágrimas secas que van hacia adentro y se quedan allí envenenando poco a poco. Los días se volvieron rutina, una rutina silenciosa, apagada, como si todas las emociones se estuvieran guardando en un cajón con llave. Natalia salía sin despedirse.
Eduardo ni siquiera fingía cortesía y yo me convertí en una sombra. Caminaba más despacio, hablaba menos, hasta el espejo del baño parecía cansado de verme. Un día me miré en el reflejo y me pregunté, ¿será que soy yo, la mujer de cabello canoso, con un batón de algodón gastado, con los ojos tristes, la misma que años atrás sacaba fuerzas de donde no tenía para criar a su hija sola? Intenté volver a tocar el piano por la tarde, cuando la casa estaba vacía. Natalia había mandado afinarlo para que no perdiera valor. Toqué una pieza corta, suave, pero las teclas sonaban distinto, como si ellas también supieran que ya no había música real en aquella casa. Solo fachada, solo lujo sin alma. Paré a la mitad, cerré la tapa del piano, apoyé la frente en la madera brillante y me quedé allí respirando como se respira cuando no quieres que nadie te oiga llorar. Porque en esa casa nadie preguntaba por qué llorabas, solo se aseguraban de que no hicieras ruido. Una tarde, mientras barría el pasillo con pasos lentos, Eduardo bajó hablando por teléfono. Pasó por delante de mí sin saludar, sin mirarme. Dijo, no puedo ahora, ella está aquí. Y luego se encerró en el despacho. ¿Quién era ella? ¿Yo? ¿Natalia? ¿La otra? Todo era un rompecabezas con piezas escondidas. Y cuanto más intentaba entender, más me dolía el silencio de mi hija. No el de Eduardo, que ya no me importaba, el de Natalia, ese que pesaba más que cualquier grito. Porque cuando una hija deja de hablarte, no se rompe solo la conversación, se rompe la historia. Recuerdo que esa noche no pude dormir. Me levanté a beber agua. Oí ruidos en la cocina. Fui despacio. Era Natalia. Comía cereal directo del bol. Sus ojos estaban hinchados. Me acerqué despacio. La toqué en el hombro. Me miró, bajó la mirada y dijo, no es nada, mamá, solo estoy cansada. Pero yo lo sabía, porque las madres saben. Sabía que estaba rota, que algo dentro de ella estaba perdiendo fuerza y aún así no me dejó entrar. Me dio un beso rápido y se fue. Me quedé allí con el corazón en pedazos, deseando poder abrazarla como cuando tenía fiebre. Lo peor es que ya no sabía si debía hablar, si debía mostrarle el álbum, si debía contarle lo que vi, si debía romper su mundo para salvar su vida, porque una verdad maldita puede convertirse en un arma. Y yo no quería ser quien diera el primer tiro. Así que me tragué mi verdad. La guardé como tantas cosas en la vida. Como cuando su padre nos dejó y nunca dije cuánto lloré. Como cuando el dinero no alcanzaba para el uniforme y fingía que había olvidado comprarlo. Como cuando mi cuerpo dolía, pero aún así cocinaba su comida favorita. Ese silencio era uno más, solo que ahora dolía diferente. Y entonces pasó. Eduardo, torpe por primera vez, dejó caer el celular en la sala. Yo estaba allí acomodando unos almohadones. El celular cayó con la pantalla hacia arriba, encendida, mostrando una foto de ella, la misma mujer del álbum, en la piscina, con lentes de sol y un traje de baño blanco. Esa piscina, esa sonrisa, ese infierno disfrazado de paraíso. Eduardo lo recogió rápido, como si nada hubiera pasado. No me miró, pero yo ya no necesitaba verlo, porque en ese segundo supe que el tiempo del silencio estaba a punto de acabar. Hay verdades que no se buscan, te encuentran, entran en tu oído sin permiso y nunca más consigues sacarlas. Aquella mañana yo solo quería agua. El sol aún no había salido del todo, y la casa estaba en esa calma falsa que precede al ruido. Caminé con cuidado por el pasillo, sintiendo el frío en la planta de los pies, y al pasar por la cocina vi el celular de Eduardo vibrando sobre la encimera de mármol blanco. Vibró una vez, luego otra y otra, hasta que resbaló hacia el borde y casi cayó. Por instinto lo agarré. Iba a dejarlo en su lugar, pero la pantalla se encendió sola, y sin pensar, atendí. ¿La vieja ya salió? La voz era femenina, joven, serena, cargada de una confianza que no debería haber existido. Me quedé muda con el teléfono en el oído y la respiración suspendida. Del otro lado, silencio. Después, ¿estás ahí, amor? Me tembló la mano. Cerré los ojos. Corté la llamada sin decir una sola palabra. Dejé el celular donde estaba, como si quemara. Me apoyé en la pared. Sentí el corazón latirme en los oídos. Era ella, la del álbum, la que sonreía con la certeza de quien cree que ya ganó. Y en ese momento supe que ya no tenía dudas. Todo lo que vi, lo que sospeché, lo que escribí en silencio era verdad. Volví a mi cuarto despacio, cerré la puerta, me senté en la cama y lloré, no como quien está triste. Lloré como quien está harta, como quien se cansó de guardar,
como quien acaba de confirmar que la casa donde vive está podrida desde los cimientos. Quise despertar a Natalia. Quise sacudirla y decirle, despierta, hija, se están riendo en tu cara. Pero no lo hice porque no sabía cómo, porque me dolía tanto como si fuera conmigo que le estuvieran rompiendo la vida, porque no quería que me odiara por abrirle los ojos. A veces las personas aman tanto la mentira que quien la revela se vuelve el enemigo. Pasé el resto del día como si nada hubiera pasado. Cociné, lavé, me senté en la veranda a tomar café. Eduardo no notó nada, Natalia tampoco. El mundo siguió su marcha como si yo no hubiera acabado de atravesar un abismo, pero por dentro yo ya era otra. Me sentía como una bomba de tiempo. Cada gesto de Eduardo me parecía insoportable. Cada palabra suya era un insulto disfrazado de cortesía. Empecé a verlo como lo que era: un hombre calculador, frío, encantador por fuera y vacío por dentro. Pero lo que más me dolía era ver cómo Natalia seguía creyendo que su mundo estaba intacto. Esa noche Natalia llegó tarde, me pidió perdón por la hora, se sentó en la orilla de mi cama, me acarició la pierna, me dijo que me amaba y yo asentí. Porque a veces el amor no es suficiente, porque a veces amar a alguien también es tener que destruir su ilusión. Pero esa noche no, aún no. Me dormí mirando el techo, pensando en cómo cae una mentira. ¿Será de repente como un trueno o irá cayendo de a poco como la pintura vieja de una pared? El día siguiente amaneció extraño, nublado, con ese olor a humedad que entra por las ventanas aunque estén cerradas. Fui a la cocina temprano, quise hacer café, pero la cafetera no encendía. Revisé el enchufe. Nada, como si todo conspirara para mantenerme alerta, como si el universo me dijera, ya es hora. Caminé hasta la entrada para abrir la puerta e ir a buscar el diario, como todos los días, pero al girar la cerradura, no abrió. Intenté de nuevo, nada. Lo intenté una vez más. Estaba trabada por fuera. Revisé las otras puertas, también cerradas, con llave. Me quedé parada en la entrada con el picaporte en la mano, el corazón latiendo fuerte. Algo estaba mal. Algo estaba muy mal. Estaba encerrada. No tenía llave, no tenía control, y la sensación no era paranoia. Era una certeza, como si alguien en esa casa ya supiera que yo sabía demasiado. Me senté en la escalera, respiré hondo y por primera vez sentí miedo de verdad. No por mí, por Natalia, porque si él era capaz de tanto, ¿hasta dónde llegaría? Guardé el pañuelo de seda en mi bata, apreté los dientes. Me prometí a mí misma que esa noche sería la última, que no dormiría bajo el mismo techo que un hombre capaz de traicionar así, que no iba a esperar a que alguien me sacara de allí. Esta vez me iría sola con lo poco que tenía, pero con la dignidad intacta, porque a mi edad una ya no tiene tiempo para mendigar respeto. Y mientras la tarde caía en silencio, empecé a planear mi huida. ¿Alguna vez tuviste que irte de un lugar que amabas por la traición de otros? ¿Te fuiste en silencio o gritaste tu verdad antes de irte? Una mujer no decide irse de casa de un día para otro. Se va por dentro mucho antes de hacer las maletas, se va a pedacitos con cada desprecio, con cada mirada evitada, con cada palabra no dicha. Yo ya me había ido muchas veces en mi cabeza. Me imaginaba caminando por la calle con mi bolso colgado del brazo y el aire fresco acariciándome la cara. Me veía sentada en el parque, comiendo pan con café, viendo a la gente pasar. Me imaginaba libre, no feliz quizá, pero libre, porque hay silencios que atan más que cualquier puerta. Aquella noche esperé a que todos durmieran. Natalia se había acostado temprano con dolor de cabeza. Eduardo estaba en el despacho viendo alguna película con auriculares. Yo no encendí ninguna luz. Me moví por la casa como un fantasma. Tomé mi pequeño bolso de mano, donde tenía mi cédula, un poco de dinero, una medalla que me dio mi madre y el pañuelo de seda que encontré como un recuerdo, como una prueba, como un símbolo de todo lo que no merecíamos. Me puse el abrigo de lana gris, ese que huele a alcanfor y a recuerdos, y respiré hondo. Abrí el armario donde guardaba los documentos del hospital, mis recetas y una foto de Natalia cuando tenía 5 años, esa en la que lleva trenzas y una blusa de muñeca. La tomé, me la puse sobre el pecho, no por nostalgia, sino para recordarme por qué valía la pena protegerla, incluso sin su permiso. Pasé por la sala sin mirar el álbum. No necesitaba verlo. Ya lo tenía tatuado en mi cabeza. Fui hasta la puerta principal. La intenté una vez, nada, pero yo ya lo sabía. Entonces fui al pasillo de servicio. Estaba sin llave. Abrí despacio, salí, cerré la puerta sin hacer ruido.
y supe que no había vuelta atrás. Llamé a un taxi desde mi celular. Esperé en la esquina. El aire estaba fresco, el cielo limpio. Los postes iluminaban con esa luz naranja que no calienta pero acompaña. Me senté en la vereda de mármol pulido, esa que Eduardo mandó instalar para dar buena impresión. Reí bajito porque, en ese momento, la única impresión que me importaba era la mía, y por primera vez en mucho tiempo me sentí orgullosa de mí misma. Orgullosa por no haber gritado, por no haber destruido todo, por simplemente haberme ido, porque a veces irse en silencio es la forma más elevada de dignidad. Llegó el taxi, un auto blanco y viejo, con el motor tosiendo. Subí despacio. El chofer, un hombre de unos 50 años, me miró por el retrovisor. ¿Está todo bien, señora? Asentí, pero no pude decir nada, porque, aunque estaba convencida de mi decisión, también sentía que algo se rompía dentro de mí, como si mi cuerpo supiera que acababa de cruzar una frontera sin retorno. El auto arrancó. Dejé atrás aquella calle elegante, esas casas con jardines perfectos, esa fachada que escondía una mentira de lujo. Y mientras nos alejábamos, sentí que dejaba atrás no solo una casa, sino una parte de mí que nunca volvería. Pedí que me llevara a la casa de Luciana, una amiga de mi juventud. No hablábamos mucho, pero ella siempre me decía, si un día necesitas algo, ven. Y me aferré a esas palabras como un náufrago a una tabla. Cuando llegamos, ya era casi de madrugada. Toqué el timbre con miedo, esperé, y allí estaba ella con su batón de franela y sus pantuflas rosas. Me miró, no preguntó nada, me abrazó, me dejó entrar y yo lloré. Lloré en su sala, en el sofá de terciopelo verde, entre almohadones, con olor a lavanda, y paredes llenas de cuadros con frases que antes me parecían cursis, pero que esa noche me salvaron. Dormí como no dormía hacía semanas, no por la cama, que era dura, ni por el silencio, que no existía porque pasaban camiones de vez en cuando, sino porque ya no tenía que fingir, ya no tenía que proteger a nadie, ya no tenía que soportar el perfume de Eduardo, llenando la casa como un veneno. Por fin podía respirar. Me desperté al mediodía. Luciana me preparó café con leche, puso un pan dulce en la mesa y me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? No supe qué decir. Solo sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo tenía opciones. Pasé los días siguientes en su casa, escribiendo más cartas, leyendo libros prestados, mirando por la ventana. Mi cuerpo todavía dolía, pero era un dolor diferente, uno que avisa que la herida se está cerrando, que lo peor ya pasó. Y entonces, un día, sentada en la veranda de Luciana, viendo las hojas secas volar con el viento, decidí que no me quedaría callada, que no me escondería, que si tenía que romper algo, que fuera el silencio. Y así fue como hice esa llamada. Una sola, la más importante de todas. Natalia, necesito verte. Nunca pensé que un encuentro con mi hija me dejaría tan nerviosa. Aquella mañana me levanté temprano, me puse el suéter celeste de botones nacarados, ese que Natalia siempre decía que me hacía parecer más vieja. Me perfumé apenas, unas gotas detrás de las orejas, no porque quisiera parecer fuerte, sino porque quería sentirme digna. Pedí un taxi y di la dirección del Café Viena, uno que queda frente a un parque, con mesas de mármol blanco y cortinas largas de terciopelo verde. Antes de continuar, si esta historia está tocando tu corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma y quizá alguna te ayude a curar algo que ni sabías que necesitabas curar. Haz clic en suscribirte y continúa este camino junto a nosotras. Elegí ese lugar porque siempre lo soñé como escenario de conversaciones importantes, pero jamás imaginé que allí partiría el corazón de mi hija. Llegué antes, me senté cerca de la ventana, pedí un té de frutos rojos y un pan de almendra. Me temblaban las manos. Tenía un sobre amarillo dentro de mi bolso, el que compré en la papelería de la esquina. Adentro, las fotos, los billetes, la copia del recibo, todo. Lo miré 2 veces antes de salir de casa. Cada vez que lo cerraba, algo en mí decía, no hay vuelta atrás. Pero también algo más fuerte respondía, es ahora o nunca, porque la verdad no se vence con el tiempo, solo con valentía. Natalia llegó 10 minutos después. Llevaba el pelo arreglado como siempre, impecable, con su blusa de seda blanca y una carpeta en la mano. Sonrió al verme, pero fue una sonrisa distinta, más pequeña, más cansada. Se sentó frente a mí, pidió un latte con leche de avena y dijo,
Qué bueno verte, mamá. Estaba preocupada. Asentí, pero no respondí. Saqué el sobre del bolso y lo puse sobre la mesa. Se lo deslicé. No dije nada porque a veces las palabras solo estorban. Porque cuando la herida es profunda, el silencio es el único lenguaje posible. Ella miró el sobre, luego me miró, lo abrió, empezó a ver los papeles. Primero las fotos, luego los billetes, después el recibo. Su rostro no cambió. Al principio apretó los labios, luego parpadeó más de lo normal y finalmente dejó caer la carpeta al suelo. Le temblaban los dedos, le cambió la respiración. Nadie en el café notó nada. Nadie vio cómo el mundo de mi hija se derrumbaba en una mesa para dos, con manteles limpios y cubiertos dorados. Nadie oyó cómo se le partía el corazón mientras sonaba música instrumental de fondo. ¿Desde cuándo sabes esto?, preguntó. Su voz estaba baja, como si le costara hablar. Hace semanas, dije, pude evitar que mi voz temblara. ¿Por qué no me lo contaste? Porque quería estar segura. ¿Y por qué te callaste, hija? Era menos doloroso que verte así. Nos quedamos en silencio, largas pausas entre un sorbo y otro. En algún momento, Natalia se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se movían como si intentara contener algo que ya no cabía en el pecho. Le toqué la muñeca, no dijo nada, solo la dejó allí. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estábamos tan lejos, que todavía me dejaba estar, que el amor no se había ido del todo. Entonces le dije con todo lo que me quedaba en el alma. Lo encontré por accidente, pero callarme habría sido traicionarte más que él. Natalia alzó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero secos. Me miró con una mezcla de dolor y ternura. Asintió, y en ese gesto sin palabras me dio las gracias. No con palabras, con dignidad, porque hay verdades que no se agradecen en el momento, se agradecen con el tiempo. Y yo estaba dispuesta a esperar su tiempo. Cuando nos levantamos de la mesa, el sol ya caía sobre las veredas del parque. Caminamos juntas hasta el taxi. No dijo otra palabra. Subió, cerró la puerta y antes de irse me miró por la ventanilla, no con rencor, no con rabia. Me miró con una tristeza que no pide explicaciones, solo espacio. Y entonces supe que la tormenta acababa de empezar. Hay conversaciones que una madre nunca oye, pero siente. Las adivina en el cuerpo, en el estómago, en la espalda. Aquella noche, después del café, supe que Natalia lo iba a confrontar. No me lo dijo, no me llamó, pero lo sentí, como se sienten los temblores antes de que la tierra se raje. Volví a la casa de Luciana. Me puse la camisola de algodón, que no aprieta en la cintura, y me acosté en el sofá con una manta de tejido encima. Intenté leer, pero las palabras no se ordenaban. El corazón latía como si quisiera huir del pecho. Dolía no saber, no poder estar allí, no poder proteger. Pasé horas imaginando el momento. Natalia entrando en casa con el sobre en la mano, cerrando la puerta, mirándolo a él, preguntando, exigiendo, y él, negándolo todo, fingiendo, llorando si era necesario, porque Eduardo era especialista en eso, en la culpa calculada. Sabía exactamente cuándo decir lo que querías oír. Hay hombres así, lo aprendí tarde, que no se arrodillan por arrepentimiento, sino por estrategia. Y me angustiaba pensar que Natalia, tan noble, tan dispuesta a creer, cayera en ese teatro barato que ya nos hizo aplaudir con el alma partida. Cerca de las 10 de la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje corto. Lo confronté. Dice que son solo fantasías, que me lo estoy imaginando todo. Me quedé helada. Fantasías. Ahora el amor de otra persona era fantasía. Las fotos, los recibos, los billetes comprometidos de un nosotros. Se me hirvió la sangre y me dolió aún más saber que Natalia dudaba, porque las dudas no nacen de lo que no sabemos, sino de lo que queremos evitar a toda costa. A veces el dolor es tan grande que preferimos pensar que estamos locas a aceptar que nos traicionaron en nuestra cara. Escribí. Estoy contigo, pase lo que pase. Ella no respondió. Pasaron 2 días sin noticias. Yo andaba por la casa de Luciana como un alma en pena. Me asomaba a la ventana a cada rato. Me sentaba, me levantaba, me volvía a sentar. Luciana me daba café con pan dulce todas las mañanas y yo apenas probaba. En mi cabeza solo había un pensamiento. ¿Me va a creer a mí o acabará creyéndole a él? Porque sí, las madres también temen perder a sus hijas, temen que nos rechacen por ser mensajeras de una verdad que duele. Al tercer día, la ansiedad me venció. Llamé, no atendió, mandé un mensaje,
nada. Entonces salí a caminar. Caminé por las calles del barrio antiguo, donde los árboles crecen torcidos, más fuertes, y las veredas tienen grietas como arrugas. Me senté en un banco del parque. Vi pasar parejas, niñas y niños, gente con bolsas de pan. Me pregunté si alguna de esas mujeres habría pasado por algo parecido, si alguna vez una de ellas tuvo que elegir entre ser madre o ser mensajera, entre callarse o romper el mundo de quien más ama. Cuando volví, Luciana me esperaba con sopa caliente. Me senté, comí en silencio y de repente llegó el mensaje. Uno solo, uno que pesaba más que todos los anteriores. Mañana quiero verte a solas. Y entendí que Natalia estaba en el umbral, ese espacio donde ya no se puede volver, pero aún duele avanzar. La esperé en un restaurante pequeño dentro de un hotel elegante en el centro, de esos lugares donde los cubiertos hacen más ruido que las voces y el aire huele a madera barnizada y manteca francesa. Elegí una mesa cerca de la ventana. Afuera, la ciudad seguía su rutina, como si no importara que mi hija estuviera a punto de desmoronarse. Llevé el mismo suéter celeste, no porque quisiera repetir un momento, sino porque sentía que ese color me sostenía, como si ponérmelo fuera a recordarme quién soy. Carmen Oliveira, 72 años, madre, mujer, testigo de una verdad que ya no podía guardarse. Natalia llegó puntual. Llevaba un vestido negro liso, sin joyas, sin maquillaje, el cabello recogido en un moño que solo usaba cuando quería evitarse a sí misma. Me abrazó, no como hija, sino como alguien que busca una orilla para sostenerse. Se sentó frente a mí, pidió agua con gas y clavó los ojos en el mantel. Tardó en hablar. No la apuré porque hay silencios que no se llenan con palabras, sino con presencia. Finalmente dijo, «Lo vi todo, mamá, todo». Le pregunté, lo negó, después lloró, después me culpó. «¿Y tú?», pregunté con voz baja. Dudé por un momento, un segundo. Me miró con esos ojos y dudé. Cerró los ojos con fuerza, se cubrió la cara con las manos. Le tomé una de ellas, fría, temblorosa. Sentí ese temblor en mi pecho porque recordé el mismo temblor en mí cuando su padre un día dijo que ya no me amaba, pero que me agradecía por todo, como si una pudiera volver al mundo después de ser descartada con educación, como si palabras bonitas disfrazaran el abandono. Y allí supe que no era solo Eduardo, que esto venía de antes, de más lejos, que quizá yo también había heredado esa forma silenciosa de aguantar. «No lo quiero más aquí», dijo. «¿Estás segura?» «Sí, pero tengo miedo». «¿Miedo de qué, hija? ¿De quedarte sola? ¿De fallar? ¿De que esto no tenga arreglo?» «Ya falló, Natalia. Y no fuiste tú quien falló». Me miró, los ojos llenos de algo que no era solo tristeza, era vergüenza. Y eso fue lo que más me dolió, que mi hija se avergonzara de haber sido víctima. Porque nos enseñaron que si nos traicionan, la culpa es nuestra por confiar, por amar demasiado, por no ver a tiempo. Le apreté la mano con fuerza. «No estás sola. ¿Y si se va y yo me quedo vacía?» «Vacía estás ahora. Lo que venga después, al menos será tuyo. Sin mentiras, sin perfume prestado». Pidió la cuenta, pagó sin mirarme. Siempre hacía eso cuando quería controlar algo, cuando todo estaba fuera de control. Caminamos en silencio hasta el ascensor. Nos abrazamos allí, entre espejos dorados y música instrumental. Y en ese abrazo percibí que ya no era mi niña, pero seguía necesitando mi amor, ese amor que no exige, que no condiciona, que no dice «te lo dije», solo está. Al salir del hotel, Natalia me miró y dijo, «Le voy a pedir que se vaya, esta vez para siempre». La miré, le acaricié el rostro, asentí y por dentro pedí perdón, no por lo que hice, sino por no haberle enseñado antes a elegir la paz por encima de la costumbre. Volver a mi casa fue como volver al cuerpo después de un dolor largo. Estaba igual que antes, la cerca baja, la puerta de madera, los ladrillos con manchas de sol y tiempo, pero yo ya no era la misma. Abrí con mi llave antigua, la de siempre, esa que pesaba en el bolso como si fuera un ancla. Entré sola, arrastrando la maleta pequeña que Luciana me ayudó a armar. La casa olía a moho y abandono, pero también a promesa. Dejé todo sobre la silla del comedor y me senté. Respiré hondo. Sentí el pecho llenarse de un aire distinto. Por fin era mío. Pasé los primeros días en silencio, recorriendo cada rincón, sacudiendo el polvo, abriendo ventanas, lavando los platos guardados. La cortina de la cocina seguía rasgada, colgando de un lado. El florero estaba vacío,
la cama dura, el espejo del baño empañado por el tiempo, pero todo me hablaba con ternura, como una casa que no recrimina, solo espera. De a poco fui devolviéndole la vida. Compré cortinas nuevas color crema con un bordado simple, cambié las sábanas por unas de algodón blanco, volví a usar mis tazas favoritas, cada gesto era un acto de regreso. Fui al vivero del barrio y compré un rosal. Lo elegí con cuidado, pétalos rojos, hojas firmes. El vendedor me ofreció uno más grande, más lleno, pero yo elegí el pequeño, el que tenía brotes recién visibles. Me gustó pensar que, como yo, todavía tenía mucho que dar. Llegué a casa, me puse guantes, tomé la pala y empecé a cavar. La tierra estaba dura, seca, como mi corazón días atrás, pero cavé con paciencia, con fuerza, con esa fe que tienen las mujeres que sobrevivieron a muchas tormentas. Lo planté justo debajo de la ventana de mi cuarto. Le hablé, le dije que estaba en casa, que iba a crecer bonito, que no había prisa. Le puse agua con azúcar, como me enseñó mi madre. Me quedé sentada frente a él, viendo el sol filtrarse entre las hojas, y pensé, estoy aquí sola pero no vacía, y me abracé por dentro, porque por primera vez en meses ya no tenía miedo de oír mis propios pensamientos. Unos días después, saqué el piano del mantel que lo cubría. Había dejado de tocar desde que mi marido murió, pero esa tarde, con las ventanas abiertas y el viento moviendo las cortinas nuevas, sentí ganas. Me senté, probé algunas notas. El sonido era débil, pero estaba vivo. Toqué una melodía antigua, de esas que Natalia cantaba cuando era niña, y lloré. Lloré sin tristeza. Lloré de alivio, de regreso, de gratitud, de saberme entera, aunque quebrada en algunos lugares. Ese mismo día empecé a pensar en dar clases, no por dinero, sino por compañía, porque enseñar música es también sembrar algo en los otros. Llamé a una vecina. Le pregunté si su nieta todavía quería aprender piano. Dijo que sí, que la niña preguntaba por mí. Sonreí. Le dije que podía venir el sábado. La vecina colgó contenta, y yo me quedé mirando el teléfono, como si acabara de recibir una caricia. A la mañana siguiente, regando el rosal, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con tinta azul. La abrí sentada en el banco de la entrada, ese que pinté de blanco hace años. Las primeras líneas eran claras. Reconocí la letra enseguida. Eduardo pedía perdón. Decía que lo había perdido todo, que entendió tarde, que Natalia era lo mejor que le había pasado, que no esperaba volver, pero necesitaba decirlo. Decía también que todavía amaba y que, si algún día yo podía, que le explicara lo que no supo cuidar. No sentí rabia, no sentí pena. Sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo, indiferencia. Cerré la carta, la doblé despacio, me levanté, caminé hasta el fondo del jardín, la encendí con un fósforo, la vi arder, y cuando solo quedaron cenizas, las esparcí en la tierra del rosal. Que sirva para algo. Susurré y volví a regar. Yo no estuve presente cuando Natalia se lo dijo, pero lo supe. Lo supe por cómo sonó el teléfono esa mañana, por cómo le temblaba la voz cuando me dijo, hoy es el día. Lo supe porque hay decisiones que tienen un peso especial. Se sienten en el aire, en los huesos, en el silencio que deja de ser resignación y se vuelve límite. Natalia no me pidió estar allí y yo no me ofrecí, porque a veces ser madre es dar un paso atrás y permitir que tu hija enfrente lo que tú no puedes resolver por ella. Luciana me preparó té, me ofreció galletas, no comí. Pasé la mañana sentada en el sofá, mirando por la ventana. No el paisaje, no los autos. Miraba hacia adentro, veía cada escena que imaginé 1000 veces. Natalia firme, Eduardo confuso, la casa en silencio, el lujo callado, porque el mármol, las arañas, los espejos grandes no sirven para nada cuando una verdad los atraviesa. A la tarde mi celular vibró. Un mensaje corto, firme. Ya se fue. Imaginé su figura bajando las escaleras con esa maleta de cuero marrón que siempre guardaba en el armario, como quien guarda una vida secreta. Imaginé sus pasos firmes, el rostro tenso, la respiración contenida. Imaginé los ojos de Natalia, duros por fuera, temblando por dentro, y la escena completa se me clavó como un alfiler en el pecho, porque no era solo una separación, era la demolición de un engaño cuidadosamente decorado. Era el final de una historia que nunca debió ser escrita. Me vestí sin pensarlo mucho. Pedí un taxi, di la dirección de la casa de Natalia. Quise verla, no para intervenir,
solo para estar cerca, para oír de lejos, para que supiera que no estaba sola. Bajé una cuadra antes. Caminé. Vi la casa en la esquina y allí estaba Eduardo de pie junto al portón, con la maleta a sus pies y la espalda erguida, como si aún creyera tener el control. Llevaba una camisa blanca, la misma con la que posaba en tantas fotos con la otra, pero esta vez el perfume no alcanzaba para cubrir el olor a derrota. Desde la reja, una vecina lo observaba. Otras se asomaban a las ventanas del segundo piso. Un hombre sacaba la basura y fingía no mirar. Todo el barrio era testigo del final, y él lo sabía. Por eso no levantó la cabeza, por eso no saludó, solo esperó a que llegara el auto. Un coche negro de vidrios oscuros se detuvo, subió sin mirar atrás, cerró la puerta y se fue así, sin escenas, sin palabras, sin disculpas reales, sin una sola muestra de que había entendido el daño que causó. Natalia apareció en la entrada segundos después. Llevaba un suéter gris y el cabello suelto. Los brazos le colgaban al lado del cuerpo sin fuerza. Sus ojos estaban secos, no de paz, sino de agotamiento. Me acerqué despacio, no dije nada. Ella me vio, me abrazó, y en ese abrazo se derrumbó, no con lágrimas, con temblores, como una casa que resiste al terremoto, pero queda inhabitable. La sostuve, la apreté fuerte, le acaricié la cabeza, y supe que ese momento era el verdadero comienzo. Entramos juntas a la casa. Todo seguía igual, la organización, los muebles, el olor a flores artificiales, pero ya no era el mismo lugar. Había un eco nuevo, un vacío diferente, una libertad que todavía dolía. Natalia se sentó en el sofá. Fui a buscar agua. Al volver, tenía algo en la mano, un sobre. Estaba en su auto, se lo olvidó. Me lo dio, lo abrí. Adentro, fotos antiguas de ellos en diferentes viajes, en lugares caros, con ropa de marca, relojes brillantes, sonrisas ensayadas y al fondo, una hoja impresa, 2 pasajes aéreos a Fernando de Noroña, a nombre de Eduardo Figueiredo y Sofía García. A la mañana siguiente, amaneció con neblina, de esas que cubren los techos y te obligan a encender una luz, aunque ya sea de día. Me desperté antes del amanecer, sin motivo aparente. Caminé descalza hasta la cocina. El piso estaba frío, la casa entera en silencio. Preparé café despacio, como me gusta. Mientras la cafetera soltaba su vapor, pensé en la carta que había quemado la tarde anterior. Pensé en lo curioso que es el arrepentimiento. Llega siempre tarde, envuelto en palabras que no curan. Me senté a la mesa con mi taza humeante. Afuera, el rosal seguía en pie, mojado por la niebla, firme, agradecido. Y entonces sonó el teléfono. No me asusté. Lo tomé con calma, respondí. Era Natalia. Su voz al otro lado era frágil, como cuando era niña y tenía fiebre. Me dijo solo esto: «Mamá, ¿puedo quedarme contigo unos días?» No pregunté nada, no pedí explicaciones, no las necesitaba. Le dije que sí, que siempre, que cuando ella quisiera. Colgamos. Me quedé sentada un rato más, sola con mi café y con la certeza de que el tiempo pone todo en su sitio. A veces duele, a veces cuesta, pero sucede. Ese mediodía, Natalia llegó con una maleta pequeña. No traía joyas ni maquillaje, solo su suéter favorito, ese que tiene desde la facultad. Nos abrazamos largamente, sin palabras. Dejé que respirara en mi pecho como cuando era niña. Luego preparé sopa con fideos y por primera vez en mucho tiempo comimos juntas, sin tensión, sin mentiras, sin sombras. Esa noche dormimos en la misma cama, como cuando había tormenta y se metía conmigo bajo las mantas. Me pidió que le leyera en voz alta, como cuando tenía 5 años. Busqué un libro viejo de poemas. Leí uno que hablaba de madres que resisten, que no mueren aunque las arranquen de raíz. Natalia lloró en silencio. No por él, por ella, por todo lo que guardó, por todo lo que creyó merecer. Le acaricié el cabello y le dije: «No tienes culpa de nada, lo dejaste entrar demasiado. Eso no es pecado, es amor, y amar no debería doler». Antes de dormir, me confesó que había leído la carta de Eduardo, que por un segundo le tembló el corazón, que quiso llamarlo, pero no lo hizo porque pensó en mí, en cómo me fui, en cómo esperé, en cómo, a pesar de todo, seguí siendo su casa. «Gracias por no soltarme», me dijo. «Nunca lo haría», respondí. «Aunque me rechaces, aunque me enoje, aunque te rompas, aunque no me hables, aunque no me creas, yo siempre estaré aquí». Nos dormimos de la mano. En medio del silencio, en medio de la reconstrucción,
El mundo allá afuera podía seguir igual. Pero dentro de aquella casa sencilla, algo se estaba curando, algo que no necesitaba explicaciones ni permisos, solo tiempo y amor. A la mañana siguiente vi florecer el rosal por primera vez. Hay heridas que no se cierran con remedio ni con tiempo. Se cierran con presencia, con miradas largas, con conversaciones a media luz, con silencio compartido sin culpa. Los días que Natalia pasó en casa fueron así, una costura lenta de confianza, con los hilos sueltos de todo lo que no dijimos durante años. No hablábamos todo el tiempo, pero nos teníamos, nos acompañábamos, y a veces eso es suficiente. Dormíamos en la misma cama, como cuando le tenía miedo a los truenos. Ella se acurrucaba de lado, con una pierna sobre la mía, y yo le acariciaba el cabello sin decir palabra. Por la mañana preparábamos café. Yo tostaba el pan, ella le untaba manteca, nos sentábamos frente al rosal, que cada día mostraba un pétalo nuevo. Hablábamos poco, escuchábamos mucho. Me contaba cosas pequeñas, que ya no soportaba el silencio de su casa, que volvió a soñar con la infancia, que se sorprendía de lo bien que dormía en mi cuarto. Una tarde sacamos cajas viejas del armario. Adentro había fotos, vestidos de cuando era niña, dibujos con crayones. Natalia sacó uno con su nombre escrito, con letras torcidas. Lo miró por mucho tiempo. Luego me miró. «¿Fui de verdad feliz, mamá?» «Sí, aunque hubo días difíciles. Fuiste una niña amada. ¿Y tú?» Tardé en responder porque las madres a veces mienten para proteger, pero ese día no mentí. No siempre, pero tenerte fue lo que me sostuvo. Lloramos juntas sin vergüenza, como se llora cuando una se encuentra en la otra. Por la tarde veíamos películas antiguas, comíamos pochoclos, a veces hablábamos durante la película, a veces nos dormíamos en el sofá. Volvió a usar mi batón de franela, ese que decía que era feo, pero ahora no se lo sacaba. Yo volví a cocinar sus comidas favoritas. Sopa de lentejas, tarta de pollo con requesón, budín con canela. Cada receta era un puente, cada olor un recuerdo rescatado del polvo. Una mañana, mientras regábamos el jardín, Natalia se quedó en silencio frente al rosal. Los pétalos rojos ya estaban abiertos. Se agachó, los tocó con la punta de los dedos. «Es el más lindo que vi, porque creció en medio de ruinas», dije. Ella me miró, luego se acercó y me abrazó largamente, con fuerza, como cuando tenía 5 años. Sus palabras me quemaron el pecho. «Te debo la vida. No me debes nada. Te la di desde que naciste». Esa noche, cuando todo estaba en calma, me senté al piano, toqué una melodía lenta. Natalia se acercó. No dijo nada, solo apoyó la cabeza en mi hombro y nos quedamos allí juntas. Madre e hija, no perfectas, no totalmente curadas, pero más cerca que nunca. No todos los regresos son al pasado. A veces una vuelve al presente con más fuerza que nunca, y cuando eso pasa, no hace falta anunciarlo. Se percibe en los pasos, en la respiración, en la forma en que la espalda se endereza cuando una camina sin miedo. Natalia se quedó conmigo 2 semanas, 15 días de silencios compartidos, de tés calientes y películas viejas. No hablamos de Eduardo más de lo necesario, porque algunas cosas no necesitan análisis, necesitan distancia. Cuando me dijo que quería volver a trabajar, lo dijo con firmeza, no con culpa. Era su vida, pero ya no estaba huyendo de ella, la estaba eligiendo. La vi arreglarse esa mañana. Se peinó con calma, se maquilló apenas. Eligió una blusa beige lisa, elegante, sin escote. Se puso los aritos pequeños, los de oro blanco que le regalé el día que se recibió. Tomó la cartera negra con ese movimiento que le conozco desde adolescente. Ese gesto de cuando una mujer sale al mundo, sintiéndose un poco más dueña de sí misma. Me abrazó antes de irse. Un abrazo largo, fuerte, sin ruido. Me prometió que vendría todos los fines de semana, y le creí. No porque lo dijo, sino porque lo sentí en sus manos. Esa misma tarde, empecé a limpiar el cuarto extra, ese que siempre había estado lleno de cajas, alfombras dobladas y recuerdos que nadie tocaba. Saqué todo, abrí las ventanas, sacudí el polvo del alma, puse flores secas en un jarrón de barro rojo que guardé durante años. Lo transformé en una pequeña sala de música, nada extravagante, solo sincera. El piano quedó en el rincón, al lado de una alfombra nueva color vino. En las paredes colgué partituras amarillentas marcadas por mis dedos de otros tiempos. No necesitaba más que eso, espacio y voluntad. Y voluntad, por fin, me sobraba. Toqué por horas, dejé que los dedos me recordaran quién era. No una madre traicionada, no una mujer mayor, no una víctima. Toqué como quien vuelve a hablar después de mucho tiempo callando.
Cada nota era una palabra que no había dicho en voz alta, porque después de todo lo que viví, entendí algo muy profundo. El silencio no era un refugio, era una jaula. Y ese día, con cada tecla que tocaba, sentí que estaba abriendo una rendija. Estaba respirando de nuevo. El sábado siguiente llegó Sofía. 8 años, trenzas mal hechas, mochila desbordando dibujos. Se sentó frente al piano con los ojos brillantes. Le enseñé lo básico: cómo sentarse, cómo colocar los dedos, cómo dejar que el cuerpo escuche lo que la mente no puede entender. Cada clase con ella era un pequeño acto de belleza, un recordatorio silencioso de que todavía tenía algo que dar. Al final de esa primera clase, me abrazó sin pedir permiso. Dijo bajito: «Quiero tocar como usted». Y sentí que algo dentro de mí, que no era tristeza, florecía. De a poco, más niñas y niños empezaron a venir. Una prima, luego un vecino, después una amiga de Sofía, de boca en boca. Todos querían aprender con la señora del piano, la que enseñaba con calma, la que contaba historias mientras afinaban, la que tenía galletas caseras y un jardín con rosas rojas. Mi casa volvió a tener pasos, voces, risas, sonidos que llenaban los rincones que antes contenían suspiros y recuerdos. Compré un pizarrón, un reloj nuevo, otra alfombra. No eran lujos, pero todo fue elegido con una delicadeza que solo se aprende después de haber sobrevivido. Una tarde, mientras barría las hojas secas de la entrada, se acercó una mujer joven, morena, con campera de jean y una carpeta en la mano. Me sonrió. Se presentó como periodista de una revista local. Me dijo que alguien le había contado mi historia, que le parecía digna de ser contada. Me reí suave. Le dije que no tenía nada especial para decir. Insistió. Serví café en tazas de loza y conversamos. Hablé poco, pero dije lo suficiente: que fui madre, que me rompí, que me fui, que volví, que planté un rosal, porque necesitaba ver con mis propios ojos que todavía podía florecer. Una semana después, me trajo la revista. En la portada, una foto en blanco y negro. Mis manos sobre el piano, arrugadas, pero firmes. El título: La mujer que recomenzó a partir de sus raíces. Le pedí que no pusiera mi nombre completo. No por vergüenza, sino porque esto no era para mi ego. Era para quien lo leyera y sintiera que también podía levantarse. Me miré en la foto por mucho tiempo, no por vanidad, por reconocimiento. Me vi y me sentí bien, por fin. Esa noche, Natalia me llamó. Su voz traía una emoción que no supe si era orgullo o ternura. Tal vez ambas. Tu historia parece de película, me dijo. Pero fue vida, respondí. ¿Y sobreviviste? No. Viví de manera diferente. Colgué. Me quedé sentada en la veranda, el cielo claro, las estrellas en silencio. Oía el piano, aunque no lo estuviera tocando, lo oía desde adentro. Miré el rosal. Pensé en todo lo que fui, en lo que resistí, en lo que, a pesar de todo, aún podía ser. Y sin buscarlo, entendí que algo más se estaba cerrando, sin ruido, sin rabia, solo con amor. Y cuando una historia se cierra con amor, no necesita final, solo seguir viviendo. Meses después, volví a pasar por aquella casa, la de Natalia. Esa casa que en otro tiempo me pareció majestuosa, casi inalcanzable, amplia, limpia, organizada, blanca como un hospital, como el silencio, como el miedo. Caminaba camino al mercado con mi bolsa de tela llena de verduras frescas y algunas partituras dobladas. El cielo estaba limpio, y el sol del mediodía me acariciaba los hombros con suavidad. Al doblar la esquina, la vi del otro lado de la vereda. La reconocí al instante, no por la forma, sino por la sensación que me recorrió el cuerpo, una mezcla de aire frío en la nuca y un latido contenido en el pecho. Ya no había cortinas de lino meciéndose en las ventanas, ya no había macetas rebosando lavanda en el balcón. El jardín, antes simétrico y perfectamente podado por un jardinero de voz callada y uniforme gris, ahora tenía el césped alto y un rosal seco inclinado hacia un lado. En el portón negro, un cartel rojo grande, descarado, decía «Se vende», en letras gruesas con números abajo. Me detuve, no por nostalgia, no por curiosidad. Me detuve porque mis pies decidieron antes que mi mente. Me detuve porque mi cuerpo, que nunca olvida, sabía que allí quedó enterrada una versión antigua de mí. Una mujer que cayó mucho, que se tragó dolores con olor a perfume caro y cenas con servilletas de lino. Me quedé unos minutos en silencio, solo mirando, oyendo el sonido amortiguado del mundo. Un auto que pasaba despacio,
un perro ladrando a lo lejos, una vecina barriendo hojas secas. Crucé la calle con pasos lentos, no temblorosos, no tristes, solo lentos, como quien camina por la orilla de una herida ya cicatrizada. Me acerqué a la reja, metí la mano entre los barrotes oxidados, toqué la piedra de la fachada, esa que tantas veces observé desde el comedor, mientras fingía no oír los suspiros forzados de Eduardo. Estaba fría, lisa, igual que antes, pero yo no. Cerré los ojos, respiré hondo. No sentí rabia, no sentí llanto, sentí paz. Paz profunda, paz de cementerio, sí, pero también paz de renacimiento, porque el lugar donde una fue herida no siempre queda maldito. A veces se vuelve el altar desde donde elegimos no volver a tolerar lo que nos desgastó. Y en ese instante entendí que no me estaba despidiendo de la casa, ni siquiera de Eduardo. Me estaba despidiendo de mí, de esa Carmen que dormía con miedo, que mordía las palabras, que escribía cartas que nunca envió. Me estaba despidiendo de mi silencio. Volví a casa, caminando despacio, con las manos vacías, pero el corazón entero. Al llegar, abrí las ventanas. La brisa entró como un regalo. Puse música suave, de esas melodías que parecen acariciar las paredes. Encendí la lámpara de la sala, esa de base dorada y pantalla beige que Natalia siempre decía que era anticuada, pero que a mí me hacía sentir acompañada. Me senté al piano. Las teclas, gastadas por los años y por las lágrimas, me recibieron con ternura. Toqué sin partitura. Dejé hablar al cuerpo. Dejé que mis dedos contaran lo que el alma ya no tenía ganas de repetir con palabras. Sobre el atril, un billete escrito con letra infantil. Sofía me lo había dejado en la última clase. Decía, gracias por enseñarme a escuchar. Y al leerlo entendí todo, que esa había sido mi mayor tarea, escuchar a los otros, a mi hija, al silencio, a mi cuerpo, a la música que me salvó en las noches más difíciles. Cuando el cielo empezó a ponerse rosa, llegó Natalia. Traía pan dulce en una bolsa de papel crujiente y una rosa blanca en la otra mano. No dijo nada, solo me extendió la rosa con los ojos brillando. La recibí como se recibe un símbolo. La puse en un jarrón pequeño de vidrio tallado al lado del piano. Nos sentamos en la veranda, donde el aire siempre huele a tierra por la noche. Tomamos café, miramos el rosal, hablamos poco, solo lo necesario sobre el presente, sobre las clases, sobre sus nuevos planes. Me contó que había empezado a escribir todo lo que vivió, que necesitaba ponerlo en papel para que no se volviera una piedra dentro de ella. Le dije que eso era salvarse. Antes de irse, se acercó a mí. Me tocó el rostro. Me miró como si me viera por primera vez, con ternura, con gratitud. Me dijo, no sabía que era posible recomenzar. Sonreí, respondí. Siempre es posible, solo hay que saber cuándo cerrar la puerta. Me abrazó largamente, con los brazos enteros, con la memoria. Luego se fue, caminando tranquila, liviana. Y yo me quedé allí, no sola, acompañada por mí, por mi historia, por todo lo que elegí volver a cuidar. Caminé hasta el jardín. El cielo se llenaba de estrellas. Regué el rosal. Le hablé como todas las noches. Le conté lo que había vivido, lo que dejé, lo que gané. Y entonces supe. No era un final. Era apenas la floración que llega después del invierno. ¿Qué harías si descubrieras que lo que parecía un hogar era una trampa disfrazada de amor? ¿Y tú, que estás viendo esto, ya sentiste que eras un peso en la casa que ayudaste a construir? Si te hicieron creer que ya no tienes lugar, ni voz, ni derecho a cuestionar, por favor, escucha esto. No estorbas, sostienes, no eres un bulto. Has sido columna, techo y calor para personas que a veces se olvidaron de cuánto costó llegar hasta aquí. Y, aunque duela, aunque te hayan dejado de lado, aunque hayas tenido que irte en silencio de un lugar donde esperabas amor, sigues siendo hogar. Eres digna, eres memoria, eres fuerza. Tal vez no te abrazaron como merecías. Tal vez callaste demasiado por amor. Pero aquí te vemos y te decimos con el corazón. Aún tienes tiempo de elegir tu paz. Aún puedes recomenzar como Carmen hizo. Y si nadie te dijo esto antes, gracias. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por seguir aquí. El mundo necesita más abrazos como el tuyo. Y cuando aprendemos a caminar con la cabeza en alto, hasta la soledad se transforma en libertad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que tu silencio protegió a alguien más que a ti misma? La vida enseña despacito, siempre avisa.
Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no borró. Porque detrás de cada mirada madura hay secretos que todavía arden.